Amigas y amigos, bienvenidos a su canal El Charro Político. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy ya salió el peine. Y es que Genaro García Luna estaba detrás de todos los ataques que recibía el presidente Andrés Manuel López Obrador en redes sociales. Y es que él tenía a su mando un ejército de bots, los cuales controlaba a través de una empresa. Pero no solamente esto sucede con Genaro García Luna, sino que el día de hoy se da a conocer que tiene un as bajo la manga para salir de prisión, y esta la pagamos todas y todos los mexicanos. Pero ¿qué está sucediendo en la historia de Genaro García Luna? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia, si a ti te gusta estar informado, te invito a que te suscribas al Charro Político, pero también que te pases a mi canal del Charro en Vivo, donde te estaré compartiendo las noticias más importantes de México y el mundo. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador habló sobre esta situación que estábamos viviendo en México de la infodemia, la cual pues obviamente generó mucha especulación porque a través de las redes sociales estuvo manipulando la información en perjuicio de las y los mexicanos. Y aquí tenemos lo que se comentó en la mañanera y se da a conocer esta situación que perjudica no solamente a la 4T, sino a todo nuestro país. Que si hay campañas en Twitter o en redes en contra de la Cuarta Transformación, bueno, eso es muy obvio. ¿Cuántas? Bueno, ¿cuántas? Hay muchísimas. La contabilización no creo que nos corresponda a nosotros. Pero lo que sí corresponde, creo yo, es que lo que pasa es que puede ser desde una información falsa hasta una coordinación automatizada de cuentas. Más de 400 cuentas, hay más de 400 cuentas vinculadas a un solo nodo de interés. Lo que aquí creo que importa mucho es que Twitter, la empresa Twitter, haga transparente no solamente los ingresos que tenga, sino que señale al usuario, o que nos señale a los usuarios, así como verifica cuentas con esa palomita, que también pusiera algún distintivo en donde se señale que esa información o esas cuentas están coordinadas y pagadas. Es como la gacetilla, como cuando hablábamos de la gacetilla en la prensa, que se distinguiera la gacetilla como un recuadro. Esto fue lo que dijo Villamil en la mañanera, y lo cual es completamente cierto. Se tiene que tener un registro de cómo se está manejando la información en Facebook, en Twitter, porque vimos en estos momentos que estamos pasando una gran crisis en nuestro país, cómo se trató de manipular la información, y muchas veces esta manipulación fue pagada por personajes externos. Y hoy se da a conocer que Genaro García Luna fue uno de estos personajes que pagaba ataques en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y aquí tenemos la información. García Luna atacaba en redes sociales a Andrés Manuel López Obrador mediante su empresa GLAC. Y es que esto no se puede volver a repetir. El exsecretario de Seguridad Pública Federal García Luna, a través de la empresa que dirigía, GLAC Security Consulting Technology, monitoreó durante años las redes sociales sobre temas políticos y promovían a ciertos funcionarios. Detrás de esta cuenta, García Luna tenía un profundo conocimiento de lo que sucedía en los algoritmos y las dinámicas de interacción que acontecen en la red social, y que utilizó para medir la opinión pública en torno a temas políticos, sobre todo aquellos vinculados con el gobierno de la Cuarta Transformación. Tras el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta empresa realizó varios reportes de los que los usuarios de Twitter, Facebook y otras plataformas opinaron sobre temas energéticos, sobre todo acerca de la estrategia para combatir el robo de combustible por parte del gobierno federal. Los reportes fueron compartidos en las redes sociales de la empresa y promovidos con el hashtag El Pulso de la Red. Sin embargo, el producto estrella de la compañía era llamado Índice GLAC. García Luna expresó en su libro de Seguridad con Bienestar que este indicador nació de la necesidad de conocer las variables que inciden en la seguridad del país. Esta
Este índice pues obviamente buscaba manipular lo que es la información y la metodología que se manejaba en las redes sociales. Y aquí tenemos uno de estos comentarios que hizo a través de esta empresa: realidad o ficción, esto opinan los internautas sobre el desabasto de medicinas en México. Y obviamente toda la información era para descalificar, denostar el proyecto de la Cuarta Transformación que está encabezando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esta nota pues obviamente fue publicada por muchísimos usuarios, y es que este personaje no solamente tenía en su poder esta empresa, sino que además manipulaba a través de bots la opinión en las redes sociales. Pero al principio del video te platicamos que Genaro García Luna tiene un as bajo la manga para salir de prisión, y esta fue pagada con el dinero de las y los mexicanos. Y aquí tenemos la información. Genaro García Luna puede negociar su condena, tiene datos, y de hecho se los pagamos los mexicanos. La última carta que se guarda Genaro García Luna la pagamos los mexicanos, solo en la tecnología de la plataforma México, que sirvió para espiar a grupos criminales, funcionarios y ciudadanos, en la cual se gastaron más de 2.773 millones de pesos de dinero público entre el 2008 y el 2013. Hoy, cuando el exsecretario de Seguridad Pública se encuentra preso en una cárcel de Brooklyn por acusaciones relacionadas a crimen organizado, la información obtenida a través de ese aparato le puede servir para conseguir la reducción de su condena si se apega al programa de testigos protegidos y logra una negociación. Y aquí en su canal del Charro ya les habíamos platicado que la única manera que este personaje tenía para salir de prisión o reducir su condena era cantar como canario en contra de todas las personas que están implicadas, entre ellas Felipe Calderón. Y seguimos con la información. Se trata solo de la inversión en tecnologías, pues el proyecto completo de la plataforma México costó mucho más, 3.365 millones de pesos, entre la edificación, el mobiliario de oficina, así como las visitas de personajes y periodistas que eran organizadas mediante agencia de viajes. Todo ello benefició a 29 empresas y 3 universidades, de acuerdo con una localización de contratos realizada por el periódico. Sin embargo, al mando del juguete cibernético, García Luna logró acumular información de inteligencia que al final solo quedó en sus manos. En los hechos, las bases de datos jamás fueron compartidas con los gobiernos estatales y tampoco con las fuerzas militares de nuestro país. Poco a poco, la plataforma México dejó de ser alimentada. Los informes policiales homologados, reportes claves que debían suministrarlas, la aminoración cada vez más consta en respuestas a solicitudes de información a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. En el 2012 llegaron a 104,000 y en el 2015 34,000, una caída del 64% en 2 años. Entonces nos damos cuenta que nosotros prácticamente le estamos dando las herramientas suficientes para que este personaje trate de negociar con el gobierno de los Estados Unidos su liberación. Algo infame, porque al final esta plataforma, que era para beneficiar a las y los mexicanos, no sirvió para nada, y solamente pues en esta ocasión Genaro García Luna pues tiene todas las herramientas suficientes para buscar su libertad. Pero aquí tenemos un video en el cual se explica más esta situación que se está presentando con Genaro García Luna en los Estados Unidos. La última carta que se guarda Genaro García Luna para reducir su pena la pagaron los mexicanos. Solo en la tecnología de la plataforma México, que sirvió para espiar tanto a narcotraficantes, funcionarios y ciudadanos, se gastaron más de 2.773 millones de pesos de dinero público entre 2008 y 2013. Una lista de 22 empresas y 3 universidades resultaron favorecidas de la hechura del aparato con que Genaro García Luna realizó espionaje profesional. La mayor, con 6 contratos que sumaron 1.252.883.661 pesos, fue Teléfonos de México, del empresario Carlos Slim.
De hecho, el contrato mayor, la migración de oficinas foráneas de la Policía Federal a la red de la Plataforma México en 2008, se lo llevó esta Telefónica. Hoy, cuando el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón se encuentra preso en una cárcel de Brooklyn, Nueva York, por acusaciones relacionadas con narcotráfico, la información obtenida a través de ese aparato le puede servir para conseguir la reducción de condena si se apega al programa de testigos protegidos y logra una negociación. Entraña de la política de seguridad y base de la guerra en contra del narcotráfico, la Plataforma México fue creada por disposición del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Su planificación fue tan grande que implicó la modificación del reglamento interior de la Secretaría de Seguridad Pública. Al mando del juguete cibernético, García Luna logró acumular información de inteligencia que al final solo quedó en sus manos. En los hechos, las bases de datos jamás fueron compartidas con los gobiernos estatales y tampoco con las Fuerzas Armadas. Poco a poco, hasta llegar a las ruinas, la Plataforma México dejó de ser alimentada. Los informes policiales homologados, reportes claves que debían suministrarla, se aminoraron cada vez más. Constan respuestas a solicitudes de información a través del Instituto Nacional del Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, el 11 de julio de 2015, del penal de máxima seguridad del Altiplano, mediante un túnel que él mismo construyó, demostró el desperdicio de la Plataforma México. Poco a poco, el gobierno peñanietista dejó de invertir en la Plataforma México hasta que de buenas a primeras su funcionamiento llegó a niveles mínimos. Si se siguen las afirmaciones del expresidente Felipe Calderón, en realidad la Plataforma México fue inútil. La inversión de miles de millones de pesos en inteligencia no alcanzó para que su gobierno conociera Rápido y Furioso, la operación de acciones encubiertas mediante la cual se enviaron desde Estados Unidos a México unas 200.500 largas. El 30 de marzo, la Fiscalía de Brooklyn negó la libertad bajo fianza al exsecretario de Seguridad, pero aún le queda la carta de la negociación a cambio de información. Y fue en la Plataforma México, un proyecto pagado con recursos públicos, en la que el ex superpolicía acumuló esa información. Vaya situación la que se está viviendo con Genaro García Luna, este exfuncionario, exsecretario de Seguridad Pública que negoció con grupos criminales en perjuicio de las y los mexicanos y que hoy está buscando su liberación a costa de todos los mexicanos. No es posible que esto suceda. Él y todos los funcionarios que estuvieron involucrados entre ellos el expresidente Felipe Calderón, tienen que pagar las consecuencias de todo el daño que le hicieron a nuestro país. Por ello, él y también el expresidente tienen que enfrentarse ante la justicia y pasar muchísimo tiempo tras prisión. Y bueno, eso sería prácticamente todo de mi parte. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a este canal y que le des clic a la campanita para que sigas recibiendo todas las notificaciones del contenido que estamos realizando para ti. Yo soy Pepe Ramírez. Hasta la próxima.